Mundo de Negocios Baker Tilly. Son las 6 de la mañana con 30 minutos, esto es Imagen Empresarial y están con nosotros a través de video Pedro Canaval, socio encargado de la comunicación corporativa de Baker Tilly México, y Fátima Reims, directora regional de Baker Tilly para Latinoamérica, y vamos a hablar justamente de diversidad e inclusión en los negocios. Mi estimado Pedro, ¿cómo estás? Fátima, buenos días, gracias por la videollamada. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenos días. Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Buen día. De aquí al gimnasio, ¿eh? ¿Eh? De aquí al gimnasio. De aquí al gimnasio, exactamente, mi querido Pedro. Yo sé que solo se ve el traje en la parte superior de tu cuerpo, correcto, pero los pants ya están listos para ser utilizados, mi querido Pedro. Y comienzo contigo, Fátima, preguntándote, ¿cuáles dirías tú que son los retos que tienen hoy las organizaciones? Porque es un tema ampliamente discutido desde hace tiempo, la diversidad y la inclusión en la integración de las firmas, pero va pasando el tiempo en el caso, por ejemplo, de México, y supongo que es así también en América Latina, y los datos pues nos muestran que no ha habido, o sea, digamos, en los últimos 5 años una evolución realmente acelerada que vaya acorde con la expectativa que se tiene en términos de avanzar rápidamente en estas agendas. Sí, claro que sí, Rodrigo. Ciertamente es un reto, como bien lo mencionas, y creo que este tema de diversidad e inclusión, más allá de ser solo una casilla que las empresas tienen que hacer un check y ya tengo más mujeres o tengo más gente con discapacidades diferentes, el reto es realmente crear un ambiente de confianza en donde esa diversidad e inclusión se sienta por todos, es generar ese conocimiento y generar ese sentido de bienestar y de pertenencia en las empresas. Yo diría que ese sería el reto más importante, fuera de cumplir con algunas políticas o de cumplir con un número de gente dentro de las empresas. Claro. Pedro, ¿cuál es tu experiencia en ese frente? Es decir, ¿se tienen que poner reglas escritas en el papel? ¿Es un tema del ambiente corporativo, la comunicación al interior de la organización? ¿Cuál es tu visión al respecto? Pues mira, Rodrigo, yo lo que creo que no debe de ser es una moda, porque de repente con ganas de tener inclusión y mostrarse con pluralidad, las organizaciones públicas y privadas comienzan a hacer estrategias improvisadas, sin una estructura, sin un diagnóstico, sin una medición previa, para conocer, bueno, cuáles son las intencionalidades del grupo, cuáles son las metas de la organización. En el caso de las firmas de negocio, bueno, pues además tenemos un ingrediente importante que es el atender a nuestros clientes y al público en general. Y ahí es donde viene el conflicto, ¿no? Dependiendo de qué es lo que quieres y hacia dónde va la organización. Lo primero, para mí, en estos tópicos, Rodrigo, es la tolerancia. Cuando se siembra en un grupo social una componente de tolerancia, entonces podemos hablar de diversidad, podemos hablar de inclusión, podemos hablar de equidad, podemos hablar de sentido de pertenencia, podemos hablar pues de lealtad institucional, de valores, en fin. Entonces, yo creo que es la forma de aterrizar. Nosotros en Baker Tilly, evidentemente tenemos una estructura creada para que esto pueda suceder de mejor manera, tanto al interior de nuestra organización como al momento de hacer una interacción, pues, y ahora sí ya diría yo, no solo con nuestros clientes, sino con el entorno social en el cual nos desempeñamos, e insisto con lo que digo al principio, que no sea una moda, que no sea nada más un eslogan, que no sea nada más una cuestión pasajera, ¿no? No sé qué opines al respecto también tú, Rodrigo. Sí, pues desde hace tiempo estamos viendo esta, digamos, discusión, esta agenda, el tema de la equidad de género, que es fundamental y que no debería ser algo, digamos, como bien mencionas, que va tomando los ciclos porque se acerca el Día de la Mujer o tal, sino que tendría que ser una discusión que además, sobre todo, pienso en la medición,
porque uno puede poner principios y llenarse, digamos, de discursos vinculados a justamente a la inclusión, a los mecanismos, pero los datos, conforme van avanzando los años, pues se mantienen relativamente planos, y creo que eso es lo que se tiene que medir por un lado, y dos, si el asunto no va evolucionando en 2-3 años, pues tienes que empezar a tomar decisiones profundas para que empiece a ser sostenido y se reflejen los números, y finalmente en 3-5 años podamos contar otras historias en términos de cómo pues hay una mayor participación, cómo se da una mejor inclusión, porque sobre todo eso creo se va a reflejar en mejores empresas, sobre todo más exitosas, porque tienen una, digamos, es más heterogénea su toma de decisiones y están más listas para enfrentar riesgos, para innovar, etcétera. Pero bueno, pues es una discusión larga y profunda. Y en ese contexto preguntarte, Fátima, ¿cómo se ve el panorama de América Latina? Y obviamente pues nos interesa México. ¿Cómo se compara México en el contexto de toda la región? ¿Cómo ha evolucionado el tema en la región, en América Latina? Bueno, como bien dices, Rodrigo, sí es un tema que no hemos visto a lo mejor mucha evolución en los últimos años. Ciertamente sigue siendo un mundo dominado por los hombres, por así decirlo. Se ven cada vez se ven menos mujeres, aunque cada vez se ven más, pues sigue siendo un balance un poco más inclinado a los hombres. Pero más allá de hablar de una cuestión de género o de empoderamiento de la mujer, que definitivamente esa no es mi intención, yo creo que cuando hablamos de diversidad e inclusión, tenemos que considerar que no solo es un tema de género, como siempre a lo mejor es lo primero que pensamos, o de raza, incluso hoy en día ya de sexualidad. Yo creo que cuando hablamos de diversidad e inclusión es celebrar las diferencias que nos hacen como individuos, como únicos, y es generar este ambiente que pueda hacer que los empleados se sientan que pertenecen a una empresa. Y sí es un proceso muy largo, creo que es un tema que tenemos que ir evolucionando poco a poco, y sobre todo en América Latina hay un componente cultural muy fuerte que difícilmente podemos romper con él en cuestión de años, y es un sentimiento general que se ha ido creando, que no es tan fácil de romper. Por ejemplo, Rodrigo, con toda honestidad, ¿alguna vez has escuchado que digan un tema como, pues ya sabes cómo son las mujeres, así son las mujeres, si se les toca a las mujeres? Que no es malo, son cosas que se dicen en el día a día, pero ese tipo de comentarios han creado un ambiente que no delimitado, pero que ha generado pues un status quo que difícilmente podemos cambiarlo. Y cuando te decía sobre retos pues de conocer los problemas y de crear esta conciencia, es no solo generar políticas, porque políticas podemos generar muchas, podemos escribir por cada hombre en tu empresa tienes que tener una mujer, pero de eso no se trata nada más de llenar un espacio por llenar un espacio, se trata de que la gente sea consciente de las cosas que dicen, que la gente sea consciente de las circunstancias de otra persona. Es generar un ambiente de pertenencia donde realmente las personas sean empáticas unas con otras. Yo creo que la empatía, tanto hacia tus compañeros como hacia quienes están arriba y quienes están abajo, es lo que realmente puede hacer una diferencia en dar pasos determinantes a tener un ambiente inclusivo. Sí, y diría que incluso repensar, por ejemplo, prestaciones, porque los números de la pandemia lo que muestran es que evidentemente pues hubo un retroceso en la agenda de inclusión, particularmente en el tema de género, sobre todo porque digamos, eso tiene que ver con la configuración de la sociedad, pero pues las mujeres les cayeron más las tareas del hogar, muchas se salieron de trabajar. Si uno ve los datos de la encuesta de ocupación y empleo del INEGI, pues es muy claro, y digamos, eso quiere decir que la estructura tanto social, pero también del lado de las corporaciones, pues necesita todavía adaptarse, sobre todo porque cuando viene, por ejemplo, el proceso de formar una familia,
finalmente, pues ahí se empiezan a ver las diferencias en la evolución de la carrera profesional de una mujer versus un hombre, ¿no? Ahí se empiezan a ver ciertas situaciones y tiene mucho que ver con cómo la empresa va definiendo políticas para hacer mucho más flexible la licencia de paternidad, de maternidad al parejo, las facilidades para tener flexibilidad en términos de ir a dejar a los hijos a la escuela o ir a las juntas o ahora que están en home office, etcétera. Y eso finalmente ayuda pues justamente a que el piso esté parejo para todos, ¿no? Entendiendo que es un tema que va allende las empresas, que va mucho más allá, pero que finalmente se tiene que ir corrigiendo. Y ya decías algo importante también, Fátima, que no es nada más un tema de equidad de género, tiene que ver incluso con el tema generacional. Y regresando al corte, Pedro, porque tengo que hacerlo, tú que das clases, pues tienes mucho contacto con otras generaciones y eso creo que también es un componente clave, ¿no? Cómo ir integrando a las nuevas generaciones con sus nuevas formas, que seguramente van a ir cambiando el rostro de las empresas hacia adelante, pero cómo hacerlo de manera armoniosa, entendiendo que hay una curva de aprendizaje y de maduración al interior de las organizaciones, pero creo que es un tema clave. Pero hago el corte y regreso con ustedes para seguir conversando de este asunto. Esta mañana está con nosotros Pedro Canaval y Fátima Reims, ambos de Baker Tilly, hablando justamente de diversidad e inclusión. Volvemos en un momento. Son las 6 de la mañana con 45 minutos, esto es Imagen Empresarial y esta mañana está con nosotros Pedro Canaval, socio encargado de la comunicación corporativa en Baker Tilly México y Fátima Reims, directora regional de Baker Tilly para América Latina. Y Pedro, te planteaba antes de ir al corte, ¿cómo está el tema generacional? Sobre todo porque pienso que ahí estaremos viendo también más cambios al interior de la organización, a lo mejor solo es una intuición que no necesariamente tiene correspondencia con la realidad, pero ¿cómo es la integración de generaciones y la convivencia al interior de las firmas, entendiendo que a veces, pues normalmente los jóvenes tienen velocidades distintas creo que sí hay una diferencia de valores a veces y obviamente muchas coincidencias. Claro, y mencionabas algo que es una experiencia personal, el dar clases, ¿no? En una universidad. Y ahí es donde te empiezas a dar cuenta precisamente de forma real, lo palpas día a día, el cómo viene este cambio generacional y cuáles son las ideas, intenciones y necesidades, pues de las generaciones que vienen ahora a tomar las responsabilidades en negocios, en el sector público, privado, en fin. Y bueno, pues empiezas por interactuar con tus alumnos universitarios y el cambio radical donde lo ves por primera vez a flor de piel es el alumno ya le habla de tú al maestro, ¿no? Algo que en mi caso, cuando estudié Derecho, pues era imposible, ¿no? Resultaba hasta quizá ofensivo para mi maestro que yo me dijera a él de tú. Y bueno, pues a lo mejor dentro de mis esquemas internos no me agrada, pero sé que tengo que anteponer lo que ya comentamos al principio, que es el valor máximo para que esto suceda, que es la tolerancia. Y ahí viene toda una serie de cascadas de responsabilidades, de amplitud de criterio para poder efectivamente implementar una estrategia y unos objetivos correctos para generar esto dentro de las corporaciones. Hay excesos en los que no se debe caer también, y pongo un ejemplo de la vida real diaria. Si una firma, si una empresa, si el sector público está solicitando personal, que es algo común, ves las convocatorias, y ahí ves que se requiere una secretaria bilingüe o un chofer con ciertas características, ¿no? Secretaria bilingüe que sepa alemán, porque tengo clientes alemanes, o un chofer sexo masculino, porque se requiere de ciertas características de carga de cosas, ¿no? Bueno, eso no puede empezarse a llevar al exceso de que sea discriminatorio, ¿no? O que estés excluyendo a alguien. Es una necesidad profesional de algo que requiere de una especialización. Entonces, no por sacrificar especialización vas a ser incluyente o diverso en lo que estás necesitando, ¿no? Porque puedes poner hasta en riesgo la seguridad y la vida de las personas. Entonces, hay que tener este cuidado de medición. Bien decías tú, la medición es importante para poder saber qué se necesita y qué ofrecer y qué recibir. Por ahí, en la plática previa que tuvimos ayer, Fátima y yo, platicamos de esto que implica la parte del contratante, el patrón, si le quieres llamar así,
cuál es su responsabilidad y su papel en todo esto. Y me parece que resulta importante también dentro del momentum que vivimos en la pandemia, ¿no? Entonces, creo que hay una combinación de cosas ahí, junto con el sesgo que individual y socialmente tenemos de ciertas cosas culturales, formativas dentro de la casa, dentro de la familia, y cómo has visto el comportamiento de todo ese entorno familiar, y bueno, pues cómo te vas a desenrollar o desenvolver en la vida pública de un trabajo, de una escuela, de un grupo social en general, ¿no? Sí, la verdad es que es interesante dónde están los límites. A mí, por ejemplo, y no sé si es un tema generacional, pero esto de amigues, compañeres y todo, la E para sustituir y tener un lenguaje más inclusivo, me parece que me cuesta mucho trabajo, sobre todo porque creo que ahí no está la discusión de fondo, ¿no? Uno le puede poner las Cs que quiera y deformar el lenguaje que finalmente se tendría que adaptar a las distintas realidades, pero de repente pues parece más bien una moda o una postura política que una voluntad real de inclusión. Pero bueno, pues también hay que entender, digamos, a las otras generaciones, aunque difícilmente van a ver diciendo nunca, a lo mejor en 2 años, yo soy alguien flexible en términos de que incorporo nuevo conocimiento, pero no voy a decir buenos días, compañeros y compañeres. Digo, ya no, pues ya nada dirías compañeros. En fin, eso es una discusión que siempre me ha llamado mucho la atención. No es un asunto sencillo. Fátima, en ese contexto, ¿qué significa este término de romper el prejuicio o break the bias? ¿Cómo se logra? Sobre todo porque no es un asunto sencillo, ¿no? Justamente uno de los problemas que tenemos desde un punto de vista cognitivo es la capacidad de generar empatía y sobre todo ver el mundo desde otro lugar en donde no necesariamente estamos. ¿Cuál es ese concepto y sobre todo cómo se puede avanzar en él? Bueno, efectivamente, como lo mencionas, este concepto lo que busca es celebrar la individualidad de cada uno de nosotros, romper con esos estereotipos y generar igualdad para todos. No es una igualdad de darles a todos lo mismo, pero en derecho decimos tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Es un poco eso, ¿no? Reconocer que no todos somos iguales, que no todos tenemos las mismas capacidades y que más bien nuestras políticas o nuestro día a día es un poco adecuar a nuestra individualidad. Como bien mencionaba Pedro, ayer estuvimos platicando de este tema y yo creo que una cosa para romper con estos estereotipos, y va muy de la mano de lo que estás mencionando ahorita de compañeros, a mí también me cuesta mucho trabajo, a mí me falta acostumbrarme, y eso que considero que soy bastante joven, pero son cambios en los que nosotros junto con la gente tenemos que evolucionar y tenemos que cambiar nuestra forma de pensar y nuestra forma pues, de conducirnos en el día a día y hacernos consciente. Yo sé que yo en algunas ocasiones he emitido perjuicios, no necesariamente con dolo, pero es una forma de pensar que estamos acostumbrados y lo vamos normalizando poco a poco. Y muchas veces estamos en equipos de trabajo en donde les preguntamos qué sienten y se creen ajenos a esta circunstancia y creen que es un tema pues, que no les aplica, que nunca les ha pasado, que nunca lo han vivido, pero realmente nadie somos ajenos. Hace rato que te decía, si alguna vez te ha tocado oír este tipo de comentarios, yo les llamo como microagresiones que no nos damos cuenta que pasan en nuestro día a día, pero generan un sentir en nuestra vida, generan un ambiente que es un ambiente de falta de confianza, falta de comunicación, repito, de falta de empatía, incluso falta de tolerancia. Entonces, es un tema difícil. Ojalá yo tuviera la solución y les diría a todos, esto es lo que hay que hacer, pero mi experiencia de lo que yo he vivido, lo que a mí me ha tocado ver con diferentes... Es uno, estar conscientes del problema, reconocer que hay algo que se tiene que hacer. Dos, escuchar a tu gente y que tu gente también te escuche. Yo creo que es un tema de dos vías. Si como tú dices, en ocasiones nos cuesta trabajo utilizar la correcta terminología, pues también que el otro lado tenga pues esa empatía con nosotros. Es algo que tenemos que aprender, es algo que tenemos que evolucionar y lo tenemos que hacer juntos. Lo hacemos desde una postura de tolerancia y respeto. Juntos podemos evolucionar a break the bias, a romper esos estereotipos y ver a la gente por cómo es y no por cómo creemos que sería.
Sí, sin duda puntos un tema clave que es el tener conciencia de que tenemos puntos ciegos en muchos temas, en este en particular es una realidad, sobre todo porque va habiendo cambios sociales. Evidentemente somos muy distintos, ya lo decía Pedro, en términos de antes era muy común hablarle de usted a un profesor. Hoy, pues esa realidad es distinta y hay que adaptarse a ello y entender esos puntos ciegos creo que es fundamental. Y mencionas algo que me parece fundamental, Fátima, y es que normalmente cuando se plantean estas discusiones todos pensamos, no, pues yo no, yo soy totalmente abierto y no pasa nada. Pero en realidad, pues sí, hay que estar siempre dispuestos, yo creo que a incorporar nuevos elementos, ¿no? Y creo que también se requiere discusiones profundas al interior de las empresas para entender cuál es la estructura y evitar, en algo que decía Pedro, caer en ciertas modas, ¿no? Por la presión de una X moda o Y, se puede caer pues digamos, ciertos... En este caso pueden ser modismos de lenguaje que a lo mejor no conllevan cambios profundos, pero se tiene que discutir y finalmente en el contexto de una empresa detonar estas discusiones para llegar a conclusiones que sean racionales, pero sobre todo que logren los objetivos más allá de una pulsión que a veces puede resultar emocional o producto de los tiempos y que en 3, 4 años pues será otra y realmente pues no hay un avance lineal en términos de los objetivos que se requieren en cuanto a la inclusión en todos los ámbitos que implica una sociedad tan heterogénea como la que tenemos hoy. Pues se nos va el tiempo bien rápido, la verdad es que es un tema fascinante. Les agradezco a ambos la entrevista, el diálogo esta mañana justamente, y pues me quedo con hay que saber que tenemos puntos ciegos, detonar discusiones y luego mecanismos, e insisto, que se puedan medir para que en 3 o 5 años muchos de los que nos escuchan puedan hablar de progresos y de métricas que puedan reflejar, digamos, estos cambios al interior de las organizaciones. Muchas gracias a ambos. Al contrario, Rodrigo. Gracias. Gracias, buenos días. Y ya saben dónde encontrarnos en nuestras redes sociales, en LinkedIn, Facebook, como Baker Tilly en México, Twitter, en nuestro canal de YouTube, en donde tenemos material que le puede servir a todos nuestros clientes y al público en general. Y yo cerraría, Rodrigo, destacando que pues a partir de hace unos meses, nuestra directora regional para Latinoamérica pues es Fátima Reims y nos sentimos nosotros muy orgullosos en Baker Tilly de que así sea. Sin duda, muy bueno, mi querido Pedro. Fátima, enhorabuena, por supuesto, porque como dices, pues se trata de ir viendo en números, pero sobre todo en la realidad y en puestos de responsabilidad, pues es clave que esto se va reflejando, no por el tema de género, porque estoy seguro que es un tema 100% de talento. Muchas gracias a ambos. Muchas gracias, Rodrigo. Buen día. Gracias, Pedro. Ahí escuchamos a Pedro Canaval, socio encargado de la comunicación corporativa en Baker Tilly México, y a Fátima Reims, directora regional de Baker Tilly para América Latina.